por esta oportunidad que nos das de congregarnos en este lugar, por permitirnos estar como familia, con un mismo sentir, con un mismo deseo, el recibir de tu palabra, el recibir de tus enseñanzas, no solamente de teoría, no solamente de conocimiento, sino deseando que tu Santo Espíritu nos muestres de una manera muy sencilla, de una manera muy entendible, la manera de aplicar tu palabra a nuestra vida, a las diferentes problemáticas, a las diferentes circunstancias que vivimos en el día a día, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestras familias. Dios bueno, te damos las gracias porque una vez más eres tú quien te dispones a hablar a nuestras vidas. Nosotros nos disponemos a escucharte, dispuestos a recibir de parte tuya esa palabra de vida, esa palabra de aliento, esa palabra que busca nuestro crecimiento. Es en tu nombre, Cristo Jesús, que oramos y permanecemos. Amén. Bueno, el nombre del tema que vamos a estar compartiendo hoy está en la pantalla. Se llama ocuparse o preocuparse. Y es un tema en el que vamos a estar hablando de lo que es la ansiedad, ¿cierto? Hablar un poquitico de la ansiedad, el manejo de la ansiedad en nuestras vidas. Dentro de lo que es la ansiedad, podemos ver que la ansiedad en nuestra generación, y especialmente aquí en Estados Unidos, es uno de los problemas de salud mental más prevalentes, ¿cierto? Es uno de los problemas que más se están viendo en nuestra generación y, como lo dije, especialmente en este país. Muchos de nosotros vivimos constantemente preocupados, angustiados, ansiosos, afanados, estresados o no. En muchos momentos, por lo menos yo lo he vivido y creo que es una realidad que es muy común en nuestra sociedad y especialmente, como lo decía, en este país. Y ese no es el plan de Dios para nosotros. El plan de Dios es que usted y yo disfrutemos de un estado de ¿qué? De paz, de armonía, de gozo. Y vemos que en este país, y como lo digo, pues no puedo hablar de otros países porque no vivo, y hace mucho no vivo en otro país, pero en este país hay muchas cosas que se prestan a que los niveles de ansiedad sean muy altos. Por ejemplo, en este país las exigencias y la competencia es bastante alta, ¿cierto? Las exigencias y la competencia es bastante alta, ya sean los trabajos, por ejemplo. Vemos que también es una sociedad de un constante activismo. Aquí uno siempre está ocupado, todo el tiempo está haciendo algo, todo el tiempo está en un corre-corre, y eso nos lleva a estar constantemente llenos de ansiedad y de preocupaciones. También vemos que vivimos una sociedad bastante materialista o bastante consumista. Y constantemente se nos está vendiendo la idea de que tenemos que tener más. Comprar el nuevo carro, comprar casa, comprar esto, comprar lo otro. Y nos generan necesidades que no son nuestras, pero nos las han generado de tal manera que creemos que necesitamos. Y mire, hay algo que es muy curioso, que es que la ironía es que los países más desarrollados, los países en donde hay mayor bienestar material, los países donde hay mejor o una prosperidad más alta, son los países que manejan o manejamos, porque ahí está Estados Unidos, los niveles más altos de ansiedad. Curioso que entre más tenemos, o en el país donde quizá se experimenta o se disfruta de más cosas, es el país en el que más ansiedad se vive. Y vemos que el ser humano en este momento, en lo que es los Estados Unidos, ha alcanzado niveles de ansiedad sin precedentes. Y ahorita pues vamos a ver algunas estadísticas que creo que son llamativas. Y vamos a ver lo que es la definición de ansiedad. ¿Cómo definimos la palabra o el término ansiedad? A ver. Así que podemos definir ansiedad, si leemos aquí dice un sentimiento. ¿Sí pueden ver todos o no? Si no podemos ver, toca
¿cierto? Una revisión de los ojos, yo necesito una. Dice que un sentimiento de nerviosismo, tensión, desasosiego, incomodidad que produce la sensación de peligro o miedo. Y es causada ¿por qué? Por una anticipación de un daño o desgracia futura. Y ahí quiero hacer un punto. La ansiedad está basada en una preocupación de algo que puede suceder. Es decir, la ansiedad se basa en el futuro. Usted y yo nos ponemos inquietos o intranquilos pensando en algo que podría pasar. Algo que eventualmente puede que pase, pero también que puede que no suceda. ¿Sabía que aproximadamente 40% de las cosas que nos causan ansiedad nunca suceden? Es decir, prácticamente nosotros desperdiciamos 40% de nuestro tiempo y de nuestra energía en cosas que eventualmente no van a suceder. Y eso es ansiedad, es una preocupación por algo que puede suceder, ¿cierto? Es una preocupación, es un sentimiento de inquietud por el futuro o algún evento que pueda pasar en el futuro. ¿Claro hasta ahí? Entonces la ansiedad se basa en el futuro. La ansiedad se basa en algo que puede pasar, en algo que puede suceder, en algo que se puede dar. Entonces vemos eso. Y quiero que nos hagamos una pregunta y una preguntita que nos hagamos en esta noche. ¿Es la ansiedad algo malo? A ver, hagamos una pequeña votación. ¿Sí? ¿Es la ansiedad algo malo, sí o no? ¿Sí? Alguien que diga que no. Algunos dicen que no. Algunos dicen que no, pero veo un 60% que sí, un 40% que no. Más o menos, ¿cierto? Eso es lo que veo. Entonces, ¿es algo malo o no? ¿Quién da más? ¿Quién da más? A ver, la ansiedad, así como puede ser algo sumamente negativo y dañino para el ser humano, también puede tener un uso productivo en la vida de una persona. La ansiedad, hasta cierto nivel y bajo cierto control, puede ser de uso a nuestras vidas para enfrentar ciertas circunstancias o ciertos desafíos. Les doy un ejemplo de algo que estoy viviendo. El sábado tengo el examen. Es decir, de una u otra manera hay cierto nivel de ¿qué? De ansiedad. ¿Por qué? Porque tengo un examen que de una u otra manera no define mi vida, pero define gran parte de lo que voy a hacer en 2 o 3 años. Aparte de que estoy pagando $400 para pagarlo, aparte de que he estudiado 3 años una carrera para ello, es algo que produce cierto nivel de ¿qué? De ansiedad. Me preocupa el examen. Pero ese nivel de ansiedad, ¿de qué manera puede ser bueno? Pues como me está preocupando o inquietando, digo, ¿sabe qué, Juan David? Póngase las pilas. Usted tiene que estudiar. Y en vez de yo sentarme a ver cierto fútbol todo el domingo como me gustaría quizá, me limito a ver un partido nada más y el resto del día dedicar ¿a qué? A estudiar. ¿Por qué? Porque ese nivel de ansiedad me lleva a la acción. Entonces, manejar cierto nivel de ansiedad es normal, y diría que más que normal es necesario para todo ser humano tener cierto nivel de ansiedad, porque nos mueve ¿a qué? A hacer, a actuar, a tomar decisiones. Nos mueve ¿a qué? A ponernos las pilas, si usamos ese término. Por ejemplo, otro ejemplo. Yo no sé si usted ama su trabajo. ¿Usted ama su trabajo? ¿Todos aman su trabajo? Pregunta, todas no dicen, dijeron que no. Digamos que usted ama su trabajo. Por más de que ame su trabajo, ¿hay días que se despierta sin ganas de ir a su trabajo, sí o no? ¿Todos o no? Hay días que uno se quiere quedar como que en la cama y más con ese frío a veces como que, yo no quiero salir.
¿no? Quiero ver películas o quiero estar aquí haciendo pereza. Hay días que uno no quiere hacer nada, y mucho menos ir a trabajar, y mucho menos si a uno no le gusta el trabajo. ¿Y qué pasa? Usted y yo podemos sentir cierto deseo de no ir, pero dentro de nosotros hay un poquitico de ansiedad. ¿Por qué? Usted y yo sabemos que si no vamos a trabajar, si nos ausentamos, quizá un día pues pasa. Pero ¿qué pasa si usted se ausenta con frecuencia? Lo más probable es que nos puedan despedir, y si nos despiden, el problema no es tanto que nos despidan, el problema es las consecuencias del despido. No, ¿cierto? No está la platica para la comida, y tanto que nos gusta comer, no está la platica para la renta. Entonces uno va a trabajar no simplemente porque a uno le encante o le guste el trabajo, sino porque hay algo del futuro, un miedito, un temor o una preocupación que nos lleva ¿a qué? A pararnos y a ir por más de que no queramos. Entonces cierto nivel de ansiedad o cierto nivel de preocupación por un evento futuro es saludable y es bueno. Algo que veía, y pues no he estado muy al día o como me gustaría con lo de las elecciones, pero lo poco que he podido ver, la comunidad hispana no está muy contenta con la posibilidad de que Donald Trump quede presidente, ¿cierto? En lo que he visto, no hay un sentimiento dentro de la comunidad hispana de alegría o de gozo de que esa posibilidad se materialice. ¿Y qué pasa? Algo muy llamativo. En los últimos meses ha habido un incremento de aplicaciones por la ciudadanía dentro de la comunidad hispana. ¿A consecuencia de qué? Hay un cierto nivel de preocupación o ansiedad de ¿qué? De que en un futuro este personaje sea presidente. Entonces, como yo no quiero que sea presidente, tengo la oportunidad de votar o participar, entonces voy a acelerar mi proceso de ciudadanía para poder participar. Entonces, de una u otra manera, esa ansiedad me mueve ¿a qué? A la acción. Me mueve al hacer. Si una persona no tiene ni un poquitico de ansiedad en su vida, se vuelve ¿qué? Cómodo, despreocupado, ¿no? ¿Qué sería otro término para eso? Indiferente, irresponsable. ¿Por qué? No, yo me quedo en la casa, no importa nada, mi esposa arregla, mis hijos me sostienen, y algunos quizá podemos llegar a ese punto. Pero entonces entender que cierto nivel de ansiedad no solamente es permitido o no simplemente es normal, sino que es aún necesario para funcionar. Dios permite eso en nuestra vida para que nosotros podamos accionar, actuar, tomar decisiones. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia en lo que vemos esto. Segunda de Corintios 11:28. Segunda de Corintios 11, 28. Está hablando Pablo, ¿cierto? Está hablando Pablo, y él comenta en este pasaje, y comienza a comentar ciertas experiencias o ciertas dificultades que él ha vivido, y dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo expresa que él está viviendo cierto nivel de ¿qué? De preocupación por las iglesias, y pues más que las iglesias era por las personas que eran parte de estas iglesias. ¿Qué cosas quizás le podían preocupar a Pablo? ¿Será que estas personas van a seguir participando? ¿Será que se van a ir de la iglesia? ¿Será que se van a desviar por otros caminos? Y había cierto nivel de preocupación por las personas.
Pero entonces, en respuesta a ese nivel de ansiedad o de preocupación, Pablo podía simplemente quedarse de brazos cruzados y quedarse triste y preocupado por las iglesias. Pero eso no fue lo que pasó. Esa preocupación le llevó a él a ¿qué? Escribirles, visitarles, discipularlos. No podía llamarlos porque en esa época no existía el teléfono o los mensajes de texto o el WhatsApp. Pero entonces, ¿qué hacía? Les escribía, estaba pendiente, les predicaba. Entonces, ese nivel de preocupación en la vida de Pablo le llevaba ¿qué? Al hacer. Y me identifico mucho con este pasaje en lo que Pablo experimentaba, porque, por ejemplo, en lo que es mi vida personal, cada sábado, cuando se va acercando el sábado, yo experimento cierto nivel de ansiedad, de decir, bueno, se viene el sábado, y la gente viene a escuchar, y la gente viene a escuchar la palabra del Señor, y la gente quiere escuchar palabra de Dios. ¿Qué voy a hablar? ¿Cómo lo presento? Entonces, ese nivel de ansiedad me lleva a prepararme o a querer estudiar. ¿Para qué? Para estar aquí delante de ustedes. Entonces vemos, y quiero que nos quede muy claro esto, que cierto nivel de ansiedad es necesario para hacer frente a diferentes circunstancias en nuestra vida. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que muchos de nosotros ese nivel de ansiedad sobrepasa, ¿cierto? Sobrepasa el límite o el punto saludable. Y en muchos de nosotros la preocupación se vuelve ¿qué? Excesiva. Y es allí donde la ansiedad se vuelve una problemática en el ser humano. Es cuando la preocupación por el futuro o por algún evento del futuro se vuelve algo incontrolable o algo desmedido o algo que excede mi capacidad ¿de qué? De contenerlo. Y comienza a ser algo que ¿qué hace? Nos comienza a abrumar, nos paraliza, nos carga. ¿O no? ¿Nunca se han sentido de esa manera? Y no solamente eso, sino que vemos que eso la ansiedad trae a su primo hermano, que es los miedos. Los miedos son resultado de la ansiedad. La ansiedad que va a pasar algo en un futuro. Por ejemplo, uno de los miedos más comunes y uno de los temas que estaremos hablando en este mes son las fobias y los miedos. Pero así breve, por ejemplo, uno de los miedos muy comunes es el hablar en público. Yo creo que es muy común, ¿no? Pero aquí nos sanamos, ¿no? Berenice se sanó ahorita se sanó ahorita, Beto se sanó, todos se sanan aquí de eso. Pero ¿qué pasa con ese temor? ¿Cuál es el temor? El temor no es pararse a hablar. ¿El temor cuál es? De que vaya a suceder algo que quizás me haga quedar en ridículo. Hay un componente del futuro de algo que puede suceder que me lleva a sentir temor o miedo a pararme aquí delante. Y es por eso que decimos que el temor o los miedos y las fobias, si queremos incluirlas, vienen de la mano de la ansiedad. La ansiedad también va muy de la mano de lo que son las inseguridades. Entonces vemos que la ansiedad trae consecuencias bastante negativas a nuestra vida y vemos que afecta nuestra área física, afecta nuestra área mental, afecta nuestras emociones, afecta nuestras relaciones con otras personas y de una u otra manera nos quita y nos roba la paz con la que Dios quiere que vivamos. Y es allí donde ¿qué? Donde la ansiedad se vuelve un problema en nuestras vidas. Vamos a hablar de algunos síntomas que se viven o experimentamos cuando estamos ansiosos, y pues son simplemente algunos. Temblores, y no estamos hablando del temblor de la tierra, estamos hablando cuando uno comienza a temblar. ¿Por qué uno tiembla? ¿Usted ha preguntado eso? Yo apenas cuando veía esto me preguntaba, porque a mí me pasaba mucho eso antes. ¿Por qué uno tiembla?
Lo que sucede es que el músculo está tensionado. Entonces, está la tensión con la que se tienen los músculos del cuerpo, que los músculos en esa tensión comienzan a temblar. Y uno comienza a temblar las manos, los pies, le tiembla la boca, le tiembla todo. No, la voz. A uno le tiembla todo. ¿Qué más? Taquicardia, se nos acelera el corazón. Uno siente como que se le va a salir a uno el corazón. ¿Qué más vivimos dentro de la ansiedad? Sudoración excesiva. Uno comienza a sudar más de lo normal. Y aquí un punto. Por lo general, cuando es sudor de ansiedad, huele más maluco. ¿Saben por qué? Porque lo produce una glándula diferente a la que produce el sudor a causa del ejercicio o del calor. Es una glándula diferente que produce ese tipo de sudor. ¿Y qué es un sudor excesivo? Y por lo general huele peor. ¿Qué más? Dolor en el pecho, náuseas, vómitos, mareos, falta de aire, problemas estomacales, y eso puede ser, sale mucho o sale poco, ¿cierto? Puede ser las dos cosas, o diarrea o estreñimiento, puede ser cualquiera de las dos. ¿Qué más vemos? Misión frecuente. ¿Qué es misión frecuente? Orina, ¿cierto? A cada ratico de los nervios. Escalofríos o sofocaciones, dificultad de concentración, y eso creo que es muy común, muy normal. Cuando uno está ansioso, uno está tan preocupado por lo que va a suceder o lo que puede suceder, que a uno le cuesta concentrarse en el aquí y ahora y tener su mente en lo que está viviendo en el momento. Otro importante, irritabilidad. Cuando uno está ansioso, uno tiende a ser más ¿qué? Irritable. ¿O no nos pasa? Cuando uno está más preocupado, más ansioso, uno tiende a responder o a ser más fosforito de lo normal. Algunos somos fosforitos de naturaleza, pero algunos, cuando estamos ansiosos, se nos prende más rápido esa llama de la ira, o somos más irritables. Ganas de huir, ¿cierto? O salir de esa situación. Miedo a perder el control, etcétera, etcétera. Y dentro de eso vemos lo que son los ataques de pánico. Los ataques de pánico son una mezcla de estas cosas. Un ataque de pánico es una mezcla ¿de qué? De sudar bastante, de palpitaciones rápidas, ¿no? De ganas de huir. Entonces vemos que estos son algunos de los síntomas dentro de lo que es la ansiedad. En esto de la ansiedad, y esto lo comento más como información, una persona que vive constantemente con estos síntomas, ¿cierto? Y si quizás usted ve que estos síntomas son muy comunes en su vida, le invito a que hagamos alguna evaluación, porque lo más probable es que se genere en usted o en mí algo que se llama trastorno o trastornos de ansiedad. Hago una aclaración. Una cosa es tener un estado de ansiedad y una cosa es un trastorno de ansiedad. ¿Qué es un estado de ansiedad? Que usted en el momento se sintió ansioso, pero así como vino, se fue. Y como lo decía, todos tenemos estados de ansiedad, pero cuando vivimos niveles altos de ansiedad, se puede generar en nosotros una problemática más seria, y es lo que se denomina como trastornos de ansiedad, es decir, ya una patología o una enfermedad de ansiedad. Y eso obviamente ya tiene que ser tratado por especialistas dentro del tema. Obviamente el Señor en esto creo que es un tratamiento espiritual primeramente, pero también hay un componente dentro del alma que tiene que ser tratado cuando se desarrollan ciertas patologías. Solo como información general, les comparto algunas de ellas. Y en esto lo digo, uno de los errores que uno comete cuando uno recibe información es que uno comienza a diagnosticarse, ¿cierto? Uno comienza a hacer un autodiagnóstico, o uno comienza a diagnosticar a los demás. Es que mi esposo, es que mi esposa
tiene eso suena como él, eso suena como ella. No, en esto no es para esto, ¿no? Simplemente porque hay muchos componentes dentro de eso y solamente un especialista le puede diagnosticar. Pero dentro de lo que es en Estados Unidos y el material que se utiliza en Estados Unidos para diagnosticar trastornos mentales o emocionales, es algo que se llama el DSM-5, en español pues sería el DSM-5. Y vemos muchos trastornos de ansiedad, por ejemplo, trastorno de pánico. ¿Qué es un trastorno de pánico? Que uno de la nada, repentinamente usted está, por ejemplo, en la fila, en el mall para pagar, ¿cierto? Esa falda o ese pantalón, y de la nada le da un ataque de pánico. De la nada comienza a experimentar esos síntomas sin ninguna razón. Eso es un trastorno de pánico. Es episodio o son episodios repentinos de miedo sin motivo, sin razón evidente. Ansiedad generalizada, pues como lo dice la palabra generalizada, es cuando comienza a experimentar miedo, temor, preocupación, ansiedad excesiva por diversas razones. Y ese es el trastorno de ansiedad más diagnosticado en Estados Unidos, ansiedad generalizada, que hay muchas preocupaciones o muchas cosas o muchos acontecimientos que generan ansiedad. Ansiedad por separación es cuando uno experimenta los síntomas de ansiedad ante la amenaza o posibilidad de ser separado de una persona. Y aquí aclaro algo: ¿usted ama a alguien o no? Todos amamos a alguien. Si no amamos a alguien, pues alguien busca a alguien a quien amar, porque la Biblia nos enseña que hay que amar. Todos amamos a alguien. Y lo hablamos la semana pasada. Ante la posibilidad de perder a esa persona, ¿eso qué siente uno? Dolor, tristeza. Y es normal que si usted piensa en perder a esa persona, experimente cierto dolor y cierta tristeza. Lo que no es normal es que usted, al pensar de que va a perder a esa persona o se va a alejar de esa persona, experimente los síntomas mencionados anteriormente. Eso ya se vuelve una problemática. Y algunas personas, al simplemente pensar que van a estar separados, o que fulanito, fulanita no va a estar en su vida, o que puede morir, o puede que ya no esté, simplemente el pensarlo, la idea, genera ¿qué? Sentimientos de ansiedad, y eso es lo que se habla dentro de ansiedad por separación. Lo otro es estrés postraumático, que se diagnostica mucho a las personas que vienen de la guerra. Eso es cuando uno ha vivido o experimentado una experiencia muy traumática y ya uno está predispuesto a que eso puede suceder en el futuro. Por ejemplo, una persona que fue violada, por lo general vive con estrés postraumático. ¿Por qué? Porque después de esa experiencia tan traumática, tan dolorosa, tiene una prevención de que en el futuro pueda volver a suceder, y le lleva a vivir ansioso en muchas de sus interacciones. Y también es otro diagnóstico. Y lo que son las fobias, pues lo estaremos hablando un poquitico más en semanas en adelante, pero también lo que son las fobias se consideran dentro de lo que es los trastornos de ansiedad. Entonces, ¿qué vemos? Vemos una sociedad donde los niveles de ansiedad son bastante altos. Algunos vivimos algún nivel de ansiedad manejable, pero algunos bordeamos algunos de esos trastornos. Y según las estadísticas, a ver cuántas personas hay acá. A ver, un conteo rápido, a ver quién me ayuda, así rapidito. ¿Cuánto? 45. Hay 54, estamos aquí 54, 55, sin contar los niños y los jóvenes. Se considera que aproximadamente un 20% de las personas tienen algún trastorno de ansiedad, es decir, un nivel ya patológico o ya una enfermedad dentro de la ansiedad. Entonces estamos hablando de 20%. 20% de 55, ¿cuánto es? Estamos hablando de casi 10, 11 personas, ¿cierto? Si seguimos estadísticas, pues vamos a creer que aquí
en la sangre de Cristo somos sanos todos, pero si seguimos estadísticas, en promedio 11 de nosotros en este lugar tenemos un problema serio de ansiedad, un problema ya patológico de ansiedad. Alguno me mira y dice, ¿seré yo maestro? ¿Cuánto seré yo? Entonces vemos que en este país, en esta sociedad, la ansiedad es algo bastante serio y bastante problemático. Le comparto unas cuantas estadísticas que creo que son importantes. Las mujeres tienen el doble de riesgo. Dicen los hombres, con razón. Las mujeres tienen el doble de riesgo de presentar algún trastorno de ansiedad. Por cada hombre que experimenta un trastorno de ansiedad, hay 2 mujeres. Entre un 50 y 60% más que los hombres. ¿Saben por qué? Teorías hay mucho. Quiero escuchar cuáles son las teorías de ustedes. Por culpa de los hombres. La culpa de los hombres, ¿qué? La maternidad sería un buen argumento. Porque los hombres las ponen ansiosas, ¿ok? Bueno, pensamos más que los hombres. No es de ofenderme o qué con ese comentario. Pero bueno, yo solamente hablo de datos, ya sus teorías ya son teorías, ¿no? ¿Qué pasa? Depende más de los hombres. Los trastornos de ansiedad es la enfermedad mental más común en los Estados Unidos. Aproximadamente 40 millones de personas en Estados Unidos, adultos. Hay más niños, y los niños también pueden vivir cierto nivel o cierto trastorno de ansiedad. Si contamos adultos, 40 millones de adultos, imagínense, en Estados Unidos. 40 millones de adultos, prácticamente 20% de la población. ¿Y sabe qué? Y aquí, para los que podamos decir, pero ese no es mi problema, yo no soy ansioso, no es mi problemática, déjeme decirle que la ansiedad de este país le cuesta a usted plata. Estados Unidos gasta aproximadamente, y esta es una cifra de 1999, es decir, eso se ha incrementado bastante, pero la última cifra que se tuvo es que Estados Unidos gasta 42 billones de dólares para tratar los problemas de la ansiedad en su población. Y usted y yo podemos decir, pero entonces no hay problema, pero déjeme decirle, ¿sabe qué? A usted también le está costando. A todos nos está costando. Todo lo que son los taxes, Medicare, Medicaid, todo eso. De una u otra manera, todos dentro de esta sociedad estamos siendo afectados por la ansiedad. Y por eso les invito a que dejemos de ser a veces tan centrados en nosotros mismos y veamos que hay una problemática alrededor de nosotros y de ciertas cosas quizá por la gracia y la misericordia de Dios no se aplica a nuestra realidad. Hay personas a nuestro alrededor que sí lo viven y debemos también tratar de llevar respuesta a esas situaciones que pueden estar viviendo o experimentando. Entonces, con todo esto dicho, ya podemos empezar el tema. ¿Qué dice Dios al respecto de la ansiedad? ¿Qué dice Dios? Y mire, hubo algo que leí una vez que me marcó y decía, y se lo leo, dice: cualquier religión que aspire a ser la verdadera debe satisfacer las necesidades de la humanidad. Es decir, una religión, ya sea el cristianismo cualquiera, que no ofrezca respuestas a los agobios, a la problemática del ser humano, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve una religión? ¿De qué sirve un grupo religioso donde usted y yo vamos, escuchamos palabras, escuchamos mensajes, pero eso no nos ayuda a vivir mejor? ¿De qué sirve? Entonces, el cristianismo aspira a ser la verdadera religión o la respuesta que el mundo necesita.
tiene que ser que efectiva en ofrecer respuestas a las necesidades que presenta nuestra humanidad. Y la pregunta es entonces, ¿qué ofrece el cristianismo como respuesta para tratar la ansiedad? O más que ofrece el cristianismo, ¿qué ofrece nuestro Dios? ¿Qué respuestas ofrece Dios ante esta problemática? Y quiero que veamos 3 puntos muy sencillos, pero muy aplicables a nuestro día a día. Y más que usted quedarse con los trastornos o los nombres o los síntomas, lo más importante, si algo se le queda, que se nos quede esto: las respuestas, los tratamientos que Dios ofrece para nuestra vida cuando experimentamos niveles altos de ansiedad. Lo primero, si lo buscamos en Mateo 6:34. Mateo 6:34. Primera respuesta o recomendación que nos da Dios: no se preocupe, más bien ocúpese. ¿Qué dice Mateo 6:34? A ver si lo buscamos todos. Mateo 6:34. A ver, ¿lo tenemos todos o no? Dice entonces que no nos afanemos, que es sinónimo de preocuparnos en este contexto. No nos preocupemos, ¿por qué? Por el día de mañana. ¿Por qué? Porque cada día tiene su afán. Es decir, cada día tiene una cantidad de compromisos, responsabilidades, actividades, que debemos centrarnos en ¿qué? En vivir un día a la vez. Cuando vivimos ansiosos, vivimos preocupados por el mañana. Pero la invitación que nos hace Dios es que usted no se preocupe por el mañana. Simplemente preocúpese a vivir su día a día. ¿Y hay tanto para hacer o no? ¿O no? ¿O está muy desocupado? ¿Ah? Si está desocupado, dígame, aquí le buscamos qué hacer. De una, me dice, y aquí cuadramos un horario y vemos qué hacemos. Hay mucho para hacer, ¿cierto? Hay mucho para hacer. ¿Y cuál es la invitación de Dios? No se preocupe por lo que va a hacer mañana, por lo que va a hacer el próximo mes, por lo que va a suceder de aquí a 10 años, lo que va a suceder de aquí a 30 años. Preocúpese por vivir el día a día. Es cierto, debemos proyectarnos al futuro, debemos planear, eso es bueno y es necesario. Pero el problema es que muchas veces se vuelve ¿qué? Una preocupación desmedida por qué va a pasar en el futuro. Y como lo hablábamos ahorita, tenemos que tomar una decisión. Usted decide, o se preocupa o se ocupa. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué es preocupar? Antes de ocuparse, ¿cierto? Antes de ocuparse, su mente ya se ocupó. Antes de que suceda ya, su mente se enredó. Y la invitación de Dios, ¿cuál es? No se preocupe, más bien, ocúpese en su día a día, en hacer lo que le toca, momento a momento. ¿Por qué? Porque cada día tiene su afán. No se preocupe, mañana va a haber afanes, pasado mañana, pero viva cada afán a su momento. Vivamos cada afán a su momento. Y dediquémonos a ¿qué? A hacer, si algo que podemos hacer para que aquello que tememos que suceda, no suceda, pues hagámoslo. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de mi examen. Pues si yo tengo preocupación por ese examen, pues hago lo que tengo que hacer para que el temor que tengo de no pasar o no alcanzar la nota que necesito, no suceda. Por ejemplo, si usted está preocupado, ¿qué va a pasar cuando me pensione? ¿Será que voy a tener suficiente plata? Pues en vez de preocuparse por eso, preocúpese hoy por hoy. ¿Por qué? Ocúpese hoy a ahorrar, ¿cierto? Ocúpese hoy por trabajar, ocúpese hoy por hacer inversiones. Es decir,
en vez de vivir en el futuro, vivamos en el día a día, y esa es la invitación que nos hace nuestro Padre. Recuerden, más de un 40% de las cosas que tenemos que sucedan no van a siquiera suceder. ¿Y sabe algo también en esto? Se considera que aproximadamente 10% de nuestras preocupaciones son de salud. ¿Y sabe qué es lo chistoso? Mientras nos preocupamos por nuestra salud se está deteriorando por estar preocupados. Entonces, si no nos preocupáramos, nuestra salud estaría mejor. Y es ahí donde vemos que la interacción en nuestro espíritu, alma y cuerpo, lo que afecta a una área, afecta lo demás. Entonces, lo primero que propone nuestro Dios es que no preocuparnos, sino ocuparnos, vivir cada día, momento a momento. Lo segundo, Filipenses 4, del 6 al 7. ¿Qué nos dice Papá Dios? Filipenses 4, del 6 al 7. Versículo que lo hemos escuchado, que lo hemos leído. Filipenses 4, del 6 al 7. Dice este pasaje. Dice, por nada, y ahí resaltamos, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La segunda respuesta dentro de este tratamiento que Dios nos ofrece es que presentemos nuestras preocupaciones a Él. ¿Y qué significa eso? Que en vez de vivir constantemente preocupados, pensando en que si va a ser, si no va a ser, en vez de pensar de esa manera o vivir de esa manera, que nos tomemos tiempo a diario de presentarle a Él esos pensamientos, esas dudas, esas inquietudes. Que nos dediquemos a ¿qué? A través de la oración descargar sobre Él esa ansiedad, descargar sobre Él esa preocupación. Y aquí les quiero dar un ejemplo de algo que nos sucede, porque a veces nosotros decimos, es que yo ya se lo entregué al Señor. Pero ¿sabe qué sucede muchas veces? Nosotros oramos, pero seguimos cargando con la situación. Y les quiero dar un ejemplo, a ver si nos ayuda quizás a entenderlo de una manera más sencilla. A ver, un voluntario. A ver, vamos a usar a Gerardo, porque todos quieren a Gerardo, ¿verdad? A ver, Gerardo, ya que te piden tanto, pues. Bueno. Vamos a hacer para la ilustración, y voy a aclarar, es una ilustración, ¿cierto? Por favor, aquí no vayan a salir que Juan David está haciendo herejías o algo por el estilo. Gerardo va a representar a Dios, es una representación, queda claro, ¿no? Y que Gerardo le quede claro también. A ver, Gerardo, aquí, voy a pedir todo a Gerardo, ¿no? Gerardo tiene en su mano la paz, ¿cierto? Gerardo en su mano tiene la paz. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de paz, es un Dios que nos puede ofrecer y nos quiere ofrecer paz. Y Él quiere que darnos esa paz. Entonces Gerardo en sus manos tiene la paz. Yo soy un hijo de Dios, ¿cierto? Soy un hijo de Dios y tengo una preocupación. Y para esa ilustración voy a usar este muñeco. La preocupación mía es que yo tengo un hijo que está muy rebelde y está comportando muy mal. Entonces yo estoy constantemente preocupado porque este hijo que tengo anda por caminos ahí medio chuecos, me está mintiendo, se me pierde, no llega en la noche. Entonces yo estoy preocupado constantemente por esta hija, porque si no, esta hija, estoy preocupado por esta hija. Entonces yo vengo en la mañana y le digo a Dios, Señor, estoy preocupado por mi hija, está muy perdida, ayúdame por favor, quita esta ansiedad y te entrego este problema, dame de tu paz.
Señor, gracias porque me has dado tu paz en este día. Amén. Pero antes de irme, tome, eso es suyo. Díganme, me llevo otra vez lo mío. Oramos, le entregamos supuestamente a Dios la situación, pero seguimos durante todo el día preocupados. Entonces, realmente, ¿qué tanto le hemos entregado esa situación al Señor? ¿Sí está quedando claro el punto o no? Entonces, si yo ya le dije, Señor, te entrego la situación, lléname de tu paz, la idea es que yo descanse en su paz y yo no esté todo el día pensando, preocupado, con incertidumbre, con dudas, ¿será que Dios lo va a hacer? ¿Será que no lo va a hacer? Porque entonces, déjeme decirle, esa oración no tuvo sentido. La oración solamente tiene sentido si yo ¿qué? Te lo entrego, papá Dios, yo me quedo con tu paz y yo voy a vivir en paz durante este día. Quizá mañana o después de ciertos días nuevamente tenga que venir a Él. Pero la problemática es que le entregamos a Dios las cosas, pero seguimos nosotros cargando con ellas. Se lo damos y nuevamente lo retomamos. Entonces, ¿cuál es la invitación de parte de Dios? Que le presentemos nuestras preocupaciones, pero que dejemos que Él se encargue. Te lo dejo a ti, usted haga. Yo no sé cómo hacerlo, usted lo hace. Le dejo a usted el encargue. ¿Cierto? Yo no quiero ese bebé, todavía no, entonces se lo dejo. Gracias, Gerardo. Un aplauso para Gerardo que nos... Entonces, ¿qué? Dios anhela reemplazar nuestras preocupaciones, ¿por qué? Por paz. Ese pasaje dice, ¿por qué? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si en el pasaje es una paz que sobrepasa todo entendimiento, es decir, una paz que usted y yo no entendemos ni cómo así. ¿Cómo así usted puede estar en paz si su hijo está por allá? ¿Cómo usted puede estar en paz si están sucediendo estas cosas alrededor de su familia? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento, y eso es lo que Dios quiere dar a nuestras vidas. Y la última respuesta que nos ofrece Dios la vemos en Mateo 6, del 25 al 32. Un pasaje muy conocido dentro de esto que es la ansiedad, y el título de la sección es El afán y la ansiedad, ¿no? Mateo 6, del 25 al 32. A ver si lo buscamos todos para que lo podamos ver. Mateo 6, se los leo, todos lo tenemos. Mateo 6 del 25 al 32. Dice este pasaje: por tanto os digo, y está hablando Jesucristo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles o los no creyentes buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice Jesucristo, mire las aves. Usted no ve a las aves trabajando todo el día. Usted no las ve, ¿cierto? No las ve trabajando, no las ve esforzándose, ¿cierto? Todo el día estresados, ansiosos, preocupados por si van a comer o no. Pero dentro de todo eso Dios se encarga ¿de qué? De que esas aves coman, se alimenten. Usa el ejemplo de los lirios. Y dice, si una planta, Dios se encarga aún de que de vestirla,
y de hacerla ver tan hermoso, ¿no se va a preocupar Dios por usted en su vestimenta, en las cosas que usted necesita? ¿Y cuál es la invitación que nos hace Cristo en este pasaje? Que aprendamos ¿a qué? A confiar en Él. Que confiemos y tengamos la certeza que Él cuida de nosotros. Primera de Pedro 5:7 habla de algo similar y dice, ¿echar qué? ¿Qué dice el pasaje? A ver. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Es decir, usted y yo tenemos que tener la confianza, la seguridad, la certeza de que nuestro Padre tiene cuidado de ¿qué? De nuestras vidas. Él conoce nuestras necesidades. Él conoce lo que nosotros necesitamos y Él tiene cuidado constante de lo que nosotros queremos o podemos necesitar, y Él desea suplir aquellas cosas y aquellas necesidades. Terminar diciendo algo: la permanente ansiedad en un hijo de Dios es muchas veces una falta de confianza en Dios. ¿Por qué? Porque si supuestamente Dios tiene cuidado de nosotros, ¿por qué entonces yo vivo tan preocupado? Y aquí volvemos a lo del inicio. Obviamente yo me ocupo en lo que tengo que hacer. Aquí tampoco vamos a ser responsables. No es que como Dios se ocupa de mi vida, yo no voy a trabajar y hacer nada. No, eso ya es otra cosa. Pero dentro de esto, si yo ya estoy haciendo lo que tengo que hacer, si yo me estoy esforzando, y si tengo un padre que se preocupa por mi alimento, se preocupa por mi bebida, se preocupa por mi estadía en un lugar, una casa, se preocupa porque yo tenga vestimenta. Si tengo un padre que se preocupa, ¿por qué entonces vivimos tan ansiosos? Y eso es resultado en muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque todavía no hemos aprendido a confiar en el Señor. Y dentro de eso, lo compartía hace un tiempo, la confianza en Dios se desarrolla a través de fortalecer nuestra relación con Él. Uno no puede confiar en alguien que uno no conoce. Entre más usted y yo conozcamos a Dios, más fácil va a ser confiar en Él y creer que Él cuida de mi vida. Entonces, dejarles con esto 3 propuestas, 3 respuestas que ofrece nuestro Padre para cuando nos sintamos ansiosos, cuando sintamos que la ansiedad se está volviendo algo que nos agobia, algo que nos carga. Primero, no preocuparnos, sino que ocuparnos. Lo segundo, presentar en oración nuestras preocupaciones a Dios. Y tercero, confiar en Él. Confiar en Él, creer que Él cuida, que Él se preocupa, que Él se interesa por nosotros. Tenemos un Dios bueno. ¿Usted lo cree o no lo cree? Yo por lo menos creo que tengo un Dios bueno, un Dios que se preocupa por si estoy bien, si me falta algo. Ese es el Dios en el que yo creo. Y creo que mi Dios está pendiente y Él quiere que yo esté bien. Y por ende, Él se preocupa, Él hace lo que tiene que hacer. ¿Para qué? Para que yo viva bien. Entonces, aprender a confiar más en nuestro Padre, en que Él tiene un interés por nuestra vida. Y con eso, invitarles a que nos pongamos de pie para terminar en oración.